Hola, mi nombre es Lizy Chavarría Fajardo y en este video les explicaré un poco acerca del teorema de Pitágoras y sobre sus funciones trigonométricas básicas. Para iniciar, el teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. También nos sirve para comprobar, conocidos los tres lados de un triángulo, si un triángulo es un rectángulo, ya que si lo es, sus lados deben de cumplirlo. Como ya se sabe, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, un ángulo recto. Está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede serlo. Deben sumar entre los tres 180 grados. En los triángulos rectángulos se distingue uno de los otros, hacia el lado mayor de los tres, opuesto al ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa, y a los otros dos lados se le llama catetos. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como tenemos acá, quiere decir que la hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos elevado al cuadrado. Si conocemos dos lados del triángulo, podemos calcular el otro aplicando el teorema de Pitágoras. Sin embargo, en ocasiones no conocemos dos lados, pero sí conocemos uno de los otros dos ángulos no rectos. En estos casos es cuando utilizamos el seno y el coseno. Ok, dentro de esto serían las funciones trigonométricas básicas, que está que el coseno de un ángulo, alfa se define como el cociente del lado contiguo al ángulo alfa y la hipotenusa. De forma análoga, el seno de ángulo alfa se define como el cociente del lado opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa. Otra de las funciones trigonométricas básicas tenemos la tangente, que la tangente del ángulo alfa es el cociente del seno y del coseno de dicho ángulo. Es decir, es el cociente del lado opuesto y del lado contiguo, como tenemos aquí. Y eso sería todo en mi explicación acerca del teorema de Pitágoras y sobre sus funciones trigonométricas básicas. Muchas gracias. Los ángulos coterminales son ángulos en posición estándar. Ángulos con el lado inicial en el eje positivo de la X, que tienen un lado terminal en común. Para encontrar un ángulo coterminal positivo y negativo con un ángulo dado, puedes sumar y restar 360 grados si el ángulo es medido en grados, o 2pi si el ángulo es medido en radianes. Decimos que los ángulos en posición normal son coterminales si comparten el mismo lado terminal. Por ejemplo, el ángulo de 460 grados es coterminal con el ángulo de 100 grados. Hola, mi nombre es Mahayara Calero y voy a estar explicando lo que es un ángulo de referencia. Un ángulo de referencia es el ángulo que está entre el término agudo X y entre la posición normal del ángulo. Ahorita vamos a explicarlo con un ejemplo. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta lo que dije de que era un ángulo agudo. Y ahora, si nuestro ángulo Z está en el primer cuadrante, como en el caso que vemos aquí, el ángulo de referencia va a ser igual, el mismo. Sin embargo, si el ángulo de referencia estuviera en el segundo cuadrante, nuestro segundo cuadrante sería que esté más cerca, que sería Z, que el ángulo de referencia, que sería el ángulo agudo, que sería la parte más cerca del ángulo terminal y del eje de X. En este caso, la parte negativa de X, porque está más cerca. Este sería el ángulo de referencia, que como pueden ver, es lo que le falta para completar a los 180 grados. O pi se podría decir también. Digamos, si Z estuviera en el tercer cuadrante, que lo que quiere decir es que el lado terminal cae en el tercer cuadrante, que es todo esto, pero el ángulo de referencia es lo que se pasa de 180 grados, porque es la parte del ángulo que se forma entre el ángulo terminal y el eje de la X. Así que si está en el segundo o tercer cuadrante, va a completar con la parte negativa de X, porque es la que está más cerca.
por qué digo 180 grados o pi? Porque ese es el número que tiene eje. Y eso sería todo. El ángulo referencial sería el que está más cerca de los datos de base.